Denis Villeneuve, director de cintas como Enemy, de la cual ya hablamos, o Prisoners, que quizá hablemos en algún próximo video, poco a poco se ha ido consagrando como un gran director. Tanto así que estoy bastante entusiasmado por ver su próxima película, Blade Runner 2046. Pero en esta ocasión hablaremos de su cinta más reciente. Arrival o La Llegada es mi película favorita del 2016. Esto porque Animales Nocturnos llegó hasta el presente año a mi ciudad, pero eso es otro tema y otra película, de la cual hablaremos en el próximo video. Justo en mi video pasado mencionaba que la originalidad en el mundo del cine va de mal en peor. Pero cintas como Arrival me hacen pensar que aún queda espacio para el buen cine en este mundo. El film, a pesar de que fue mi favorito del año pasado, reconozco que es, y puedo llamarlo, lento. Es un estilo de narrativa a la cual no estamos acostumbrados porque no salen muchas así en estos días. También tengo que admitir que durante los primeros 20 minutos de la cinta yo estaba en mi butaca muy aburrido. Pero hay algo en la película, algo diferente, un gancho que una vez que lo ves te atrapa y no te soltará hasta el final. Esta película no es la típica cinta de invasión alien, donde habrá un festín de explosiones, guerra y rayos láser por doquier. A cambio de eso te entrega algo original e inteligentemente planteado, donde se usa la lógica para contarnos algo más. Como dije, la película es lenta en su narrativa, y aunque mencioné que los primeros 20 minutos de la cinta me aburrieron, tenemos que dejar de asociar el término lento con lo aburrido, porque son dos cosas totalmente distintas. La forma de contarnos la película es solo una de muchas maneras de contarnos una historia, y que las escenas sean a ritmos pausados siento que fue algo necesario para el desarrollo de la trama, algo que el director Denis Villeneuve sabía bien y supo manejar. Arrival, protagonizada por Amy Adams, que también sale en Animales Nocturnos, y Jeremy Renner, tiene excelentes actuaciones por parte de ambos. El film también tiene un soundtrack asombroso, efectos especiales geniales, está muy bien dirigida y sobre todo tiene un excelente guión, muy bien manejado a la hora de trasladarlo a la pantalla grande. Y hablando sobre esto último, el guión desde el primer minuto de la cinta te empieza a contar algo más grande de lo que tú piensas que estás viendo en pantalla. Ves una escena tras otra de la historia, pero no te das cuenta de que todo lo que está pasando lleva a algo con una intención mayor. Y al final la llegada trata de ser algo más de lo que se nos mostró en la película, e increíblemente funciona. Entonces no trata de ser algo más, es algo más. Al final Arrival termina siendo una película definida por un amigo con una sola palabra: mamalona, que en mi país significa algo parecido como bueno o bien hecho, pero en un lenguaje más juvenil. Y sí, Arrival es excelente, de la clase de películas de ciencia ficción que no se ven todos los días, y sin duda hay que apoyar. La premisa principal de La Llegada es sobre cómo 12 naves extraterrestres llegan a nuestro planeta y se sitúan en 12 locaciones diferentes, aparentemente elegidas al azar. Louise Banks, una lingüista, e Ian Donnelly, un científico, serán los encargados de tratar de comunicarse con los aliens y descifrar si vienen en paz o si sus intenciones son bélicas. Pero como dije, siempre hay algo más. La película en sí no es confusa, pero el final es algo inesperado que sin duda te puede dejar pensando un poco o bastante una vez que terminas de ver el film. Por eso en este video explicaremos lo que pasa paso a paso. Así que este video contiene spoilers, si no has visto la película recomiendo ir a verla. Igual te dejo el tráiler en la descripción y si ya la viste, empecemos con la explicación. Ok, suficiente de hablar así, solo era para hacer énfasis en la narrativa de la cinta. Continuaré hablando un poco más normal o este video durará más de lo necesario. La película empieza con Louis narrando: yo solía pensar que este era el comienzo de tu historia. La memoria es algo extraño, no funciona como yo creía. Estamos atados al tiempo, a su orden. Recuerdo momentos intermedios y ese fue el final. Ahora ya no sé si sigo creyendo en principios y finales. A lo largo de toda la película vemos la vida y muerte de la hija de Louis, Hannah, en lo que todos pensábamos que eran flashbacks, pero al final se nos revela que estas imágenes no son recuerdos, sino futuros acontecimientos en la vida de Louis.
La llamada arma o herramienta que traían los Heptapods no era más que un regalo hacia nosotros los seres humanos. Este obsequio era su lenguaje, un lenguaje universal que podía crear una habilidad en quien lo aprendía, la habilidad de percibir el tiempo de una manera diferente, una manera no lineal. Al igual que su escritura, los Heptapods ven el tiempo de manera circular, pueden ver el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Ellos sabían que dentro de 3000 años necesitarían ayuda de los seres humanos, y para que nosotros pudiéramos ayudar necesitábamos aprender su lenguaje por alguna razón. Así que solo nos enseñaron su lenguaje por beneficio propio, pero en un momento nos adentraremos más en esto. Cuando la doctora Banks esté en la universidad podríamos decir que es el principio de la historia. Claro, suponiendo que sea una historia lineal. Después ella es reclutada y unas horas después ya está estudiando el lenguaje Heptapod. Y aquí empieza lo increíble. A pesar de que ella entiende el lenguaje en solo una mínima porción, el empezar a entenderlo ya es suficiente para comenzar a percibir el futuro. Por ejemplo, cerca del minuto 52 de la cinta, Louis simplemente está viendo y trazando unas líneas sobre los círculos del lenguaje Heptapod, y le llega una visión, con la cual se queda perpleja. En la visión aparece su hija jugando con un gusano, también aparece a un lado del río moviendo una roca y su expresión facial es brutal. Ella está sorprendida y no es para menos, ya que lo que ella está sintiendo en ese momento es como si en realidad estuviera parada junto a la niña. Como si no fuera una visión, sino que realmente estuviera pasando justo en ese momento. La doctora Banks sigue estudiando el lenguaje Heptapod y cerca del minuto 59 ella de nuevo se queda atónita. Ve una vez más a esta niña sin saber que es su hija y siente como si todo fuera real. Y no es hasta que el personaje de Renner le pregunta que si está bien que sale de la visión. Ella responde que no sabe si sea algo que pueda explicar. Louis se sigue adentrando en el lenguaje y otra visión llega. Su hija, ahora adolescente, le pregunta sobre una palabra parecida a trato, pero que ambas partes reciben algo. Louis le contesta que compromiso, a lo que Hannah responde que es algo más científico, así que Louis responde que si quiere ciencia le llame a su padre, cuando regresa al presente donde parece que estaba dormida. Una nueva visión aparece cerca de la hora con 24 minutos, al escuchar a Ian decir juego de suma no nula o juego de suma no cero. Inmediatamente en el futuro Louis le dice a su hija la palabra que buscaba parecida a trueque. Louis también ve otra visión en la que aparece una pequeña nave Heptapod aterrizando en la tierra, y después ve sus manos rodeadas de un líquido Heptapod. Louis en el presente pareciera como si supiera dónde está la nave, se dirige hacia ella e increíblemente está ahí, lista para llevársela a la nave grande. En la nave grande Louis ve sus manos exactamente como en la visión, y al final está frente a Costello, uno de los Heptapods, quien le explica que el regalo que le dieron es el lenguaje de ellos. Para este punto la doctora Banks entiende todo lo que el alien quiere transmitirle con solo verlo. Louis pregunta que si quién es la niña que ha estado viendo y Costello responde que ahora puede ver el futuro. El regalo abre el tiempo. El Heptapod se va e Ian aparece para rescatarla. En eso Louis se desmaya o parece que se va a desmayar y otra visión del futuro aparece. En esta Hannah le llama varias veces a Louis y esta última pareciera bastante distraída. Incluso pregunta que si qué día es, a lo que Hannah responde que es domingo y pregunta que si la abandonará como hizo su padre, a lo que Louis responde no te abandonó, lo verás este fin de semana. Y Hannah dice es que ya no me mira como me miraba. Louis responde que es por su culpa, le dijo algo que aún no estaba listo para escuchar. Le menciona que cometió un error al mencionarle esto, y esto tiene que ver con una enfermedad muy rara que es imparable, al igual que Hannah. Al volver al presente, Louis dice que ahora sabe por qué su esposo la dejó. La siguiente visión que Louis tiene es de su hija preguntando por qué se llama Hannah, a lo que Louis responde que su nombre es especial ya que es un palíndromo, y se lee igual al derecho y al revés. Volviendo al presente, la doctora Banks empieza a traducir el mensaje de los Heptapods, pero esta vez es consciente de su habilidad, así que se concentra y ve cómo en el futuro enseñará a los demás el lenguaje, y aparece su libro, el cual publicará. Su libro se llama El lenguaje universal, donde viene la traducción para cada círculo. Ella descifra el mensaje y lo que dice es que el regalo es su lenguaje. Al entenderlo empiezas a percibir el tiempo como ellos lo hacen. Para este punto todos los países han decidido atacar las naves de los aliens y China lo hace.
Pero una nueva visión de su hija llega junto con una especie de ceremonia 18 meses después, donde el general Chang le menciona que está en la fiesta solo para conocerla en persona, ya que si no fuera porque le llamó aquel día a su número privado y le dijo las palabras que le había dicho su esposa en su lecho de muerte, habría explotado la guerra contra los aliens. Louis, muy despistada, menciona que no sabe cuál es su número secreto, a lo que el general Chang responde dándole tal número y después susurrándole al oído las palabras de su esposa, en chino, claro, pero esas palabras traducidas significan literal: la guerra no deja ganadores, solo viudas. Louis cae en cuenta que en el pasado ella le llamó, así que volviendo al presente ella sabe lo que tiene que hacer. Percibió el futuro, así que llama al general y le dice las palabras de su esposa. Una vez que el problema en China se arregla, los Septapods parece que saben que todo está bien, así que se desvanecen. Para esta escena Louis empieza a narrar de nuevo, y es aquí, Hannah, donde empieza tu historia. Cuando se marcharon, a pesar de conocer el viaje y saber cómo terminará, lo celebro y le doy la bienvenida a cada momento. También Louis le pregunta a Ian, si pudieras ver toda tu vida de principio a fin, ¿cambiarías algo? Él dice que diría lo que siente más a menudo. Se abrazan y Louis dice, olvidé lo bien que me sentía en tus brazos. Al mismo tiempo está en el futuro donde Ian le pregunta que si quieren hacer un bebé, y ella responde que sí, llegando así al final de la película. Una vez que sabemos sobre las visiones del futuro, podemos completar la historia. Después de que los Septapods se van de la Tierra, Louis e Ian se enamorarán el uno del otro. 18 meses después de los acontecimientos con los aliens, Louis irá a la ceremonia donde el general Chang le dará su número privado y le susurrará las palabras de su esposa en su lecho de muerte. El tiempo pasará e Ian le preguntará a Louis que si quieren tener un bebé. Hannah nacerá, crecerá y Louis jugará con ella. Después supongo que Louis le revela a Ian que en el futuro próximo Hannah muere por una enfermedad muy rara e imparable. Esto pienso que probablemente porque sus dos padres estuvieron en contacto con algún tipo de radiación desconocida, la cual no se detectaba con máquinas humanas. Después de que Ian se entera de esto, deja a Louis porque a pesar de saber de la enfermedad de Hannah, decidió concebirla. Por eso ahora mira de una manera distinta a Hannah. El tiempo seguirá pasando, Hannah se volverá adolescente y más tarde morirá por la rara enfermedad parecida al cáncer. Louis empezará a enseñar el lenguaje universal y escribirá su libro dedicado a su hija. Ahora volviendo a la narración original de la cinta, yo solía pensar que este era el comienzo de tu historia. La memoria es algo extraño, no funciona como yo creía. Estamos atados al tiempo, a su orden. Recuerdo momentos intermedios y ese fue el fin. Toda esta narrativa se refiere a su hija Hannah. Dice, solía pensar que este era el comienzo de tu historia porque es el día en que Hannah nació. Pero después se da cuenta que quizá no cree en principios ni finales por la forma de que ahora ve el mundo. Pero al final dice, y aquí es Hannah donde empieza tu historia, cuando ellos se fueron. Porque a pesar de que Hannah aún no ha nacido, ya es parte de la vida de Louis, porque la puede percibir. Hablando de percibir, creo que ya se deben estar imaginando que Louis al momento de ver hacia el futuro no es como si fuera un recuerdo y ya, sino que está presente en el futuro casi como si viajara en el tiempo. Por eso cuando siente las visiones se queda perpleja de que todo se siente tan real. Por eso le resulta tan difícil explicar lo que pasa y ciertas veces hasta se desmaya. También podemos ver que Louis empieza a ser un poco distraída. No recuerda que el general Chang le haya dado su número o las palabras que éste le decía, porque ella está en cualquier momento del tiempo a la vez. Incluso a Hannah le pregunta en esta escena que sí, qué día es, demostrando lo extraño que debe ser estar viajando en el tiempo a cada segundo. Ahora pasaremos a hablar del nombre de Hannah. Hannah es un palíndromo, una palabra que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Esto hace referencia a la historia, de cómo Louis ahora, al igual que los Septapods, puede en el pasado vivir toda su vida hacia el futuro, o del futuro puede vivir su vida hacia el pasado, porque se siente todo al mismo tiempo, es como un círculo, no tiene un inicio o un final, y de hecho el lenguaje heptapod representa el infinito, una serpiente que se come la cola por la eternidad. Pasando a la habilidad de saber todo lo que pasó, pasa y pasará en tu vida, los Septapods ya sabían que Louis sería la indicada para aprender el idioma. Sabían que los humanos plantarían una bomba que explotaría en la nave, y sabían que Abbott moriría. Y aquí viene una pregunta, ¿por qué no evitaron esto? Esa respuesta es sencilla, Abbott estaba dispuesto a sacrificarse por un bien mayor, así que no quería causar ninguna paradoja temporal.
Louis sabe que ella también es capaz de decidir si casarse con Ian y tener a Hannah, pero al final acepta que a pesar de que sabe a dónde se dirige y cómo acaba, los momentos que pasará serán maravillosos y los disfrutará. Entonces Abbott de igual manera quiere que dentro de los 3000 años los humanos ayuden a su especie y puedan sobrevivir. La paradoja que vemos en la película es la paradoja de la predestinación, que lleva consigo un bucle causal. Louis ve lo que hará en el futuro, así que usa eso para ayudar en el presente. Por lo tanto, al final de cuentas todo pasará, así que si decidiera hacer algo diferente terminaría causando una paradoja. Ahora hablaremos sobre un concepto usado en la película. Para entendimientos básicos nos referimos a esto como la relatividad lingüística. Este concepto se refiere a la ciencia lingüística y cognitiva que sugiere que el lenguaje puede afectar a las personas en la percepción y entendimiento del mundo. Se dice que a través del lenguaje que hablas se puede determinar la forma en la que ves el mundo, y actualmente esta hipótesis resulta ser muy válida, ya que nos damos cuenta que en los países donde se habla diferente el lenguaje al de nosotros todo es muy diferente, la cultura, la comida o la situación política del país. Poniendo un ejemplo bastante fácil, comparando al español y el inglés, en español tenemos 3 palabras, ser, tener y estar. Por ejemplo, yo soy Bower, yo tengo 99 años de edad, yo estoy aquí. Y en inglés solo hay una palabra para estas 3 oraciones. I am Bower, I am 99 years old, I'm here. Aunque hay palabras como have que significa tener, no es el mismo concepto. Para los que hablan inglés siempre es el verbo to be. Y esa diferencia ya te hace pensar diferente. La concepción de la edad no es como si la tuvieras, es más como si ellos fueran de esa edad. No sé si me di a explicar con esto, pero espero que sí. Y efectivamente el lenguaje abre nuevas formas de pensamiento, por eso las personas que hablan varios idiomas son más cultas. Así que volviendo a la película, el lenguaje heptapod hace que Louis piense de una forma totalmente diferente. Su cerebro se empieza a reestructurar hasta el punto que casi es omnisciente de lo que pasará. No sabemos si solamente de su vida, pero viajar en el tiempo de esa manera debe ser algo extraño y maravilloso a la vez. Dejando a un lado lo obvio de la película, Arrival se trata del lenguaje, y como este, a palabras de la doctora Banks, es la piedra angular de la civilización, a pesar de que Ian piense que es la ciencia, ya que sin el lenguaje, por más ciencia que sepamos, no podríamos comunicar nada, y por lo tanto no avanzaríamos. Por eso el lenguaje heptapod en la película es lo más importante, una manera de seguir avanzando y descubrir cosas nuevas. También, a pesar de que tenemos el lenguaje a nuestro favor, muchas veces no es suficiente. Como dijimos, tener un lenguaje diferente hace que pienses de una diferente manera. Y vemos cómo es totalmente cierto. Los chinos tienen su propio lenguaje y su propia forma de pensar. Así que en la película quieren atacar a los aliens, y los rusos y otras naciones quizás secunden ese ataque, a pesar de que no todos lo harán. Resulta que las palabras no son efectivas para arreglar el conflicto, y no es hasta que sucede un milagro gracias a Lois viendo el futuro que todo mejora. Y esto siempre sucede. Siempre queremos arreglar las cosas con violencia en lugar de usar la mejor arma, las palabras. La llegada también nos cuenta cómo los seres humanos le tememos a lo que no conocemos. Y es que los aliens no solo son totalmente desconocidos para nosotros, sino que ni siquiera son de nuestro sistema solar. Así que estamos listos para atacarlos en cualquier momento, ya que desconocemos sus intenciones, y esto pasa en la vida cotidiana. Si no entendemos algo, nos aterra el concepto, ya sea música, personas, animales, pinturas, fotografía, etc. Otro punto de la película a mencionar y que me gusta bastante es que en la llegada nos muestran un tipo diferente del alien convencional, sin forma humanoide, sin ojos o proporciones parecidas a las nuestras, ya que no tiene por qué parecer humanos, porque se pudieron desarrollar en un ambiente totalmente diferente al nuestro, pero a pesar de eso se parecen a nosotros. Dejando a un lado que son más avanzados y demuestran humildad, los heptapods son parecidos a nosotros. Hace rato mencionaba que ellos ayudan a los humanos con la única intención de que los humanos entiendan el lenguaje de ellos y dentro de 3000 años les ayuden. Y es que a ellos les interesa su bienestar. Quizá ni siquiera quisieran cooperar con los humanos, pero si es necesario deben hacerlo. Y así somos los seres humanos. Muchas veces solo trabajamos en equipo por obligación, pero es algo que debe de cambiar. Debemos ser más unidos y empezar a mejorar como personas, o el camino que llevamos solo nos llevará a la destrucción.
Arrival al final es una película excepcional que realmente refleja cómo sería el primer contacto con los aliens y su llegada. Algo que quizá pase pronto, ya que la NASA hace relativamente poco confirmó que se encontró un sistema solar con 7 posibles planetas con vida inteligente. Bueno, si te gustó el video dale like y compártelo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos no dudes en suscribirte para más videos así. Este video lo hice porque yo quería hacerlo. Por eso la lista de películas se atrasó un poco y el video sobre la llegada se adelantó. Aún así, un saludo a las personas que me pidieron este video. Cintia, Cristian, Marco, Fernando, Matías, Cecia, Noche y Niebla, Johnny, Luisa, César, Dark Cradles, Romeo, David y Rodrigo. Bower fuera, nos vemos en la próxima.